Barrera hematoencefálica. Al cerebro, fíjense que tiene que llegar un montón. Primero lo acabamos de ver esto. Esperen. Ahí. Habíamos dicho acá que al cerebro le llegaba una gran cantidad de sangre, justamente porque era muy importante que se nutriera el cerebro. Bueno, justamente de eso vamos a hablar. Al cerebro le llega una gran cantidad de sangre. Porque básicamente es importante que las neuronas, que son las células que hay mayoritariamente en el cerebro, no mueran. Entonces tiene que haber algo que las nutra, o sea, tiene que llegarle la sangre con nutrientes y también tiene que llegarle la sangre para que pueda eliminar las sustancias de desecho que generan las propias neuronas. Ahora bien, el cerebro es un órgano, el cerebro o el sistema nervioso en general es muy importante, es un sistema realmente muy importante. Entonces imagínense que no puede entrar cualquier cosa al cerebro, porque imagínense que tiene que haber mucho cuidado entre lo que entra al sistema nervioso y lo que no entra. Porque imagínense que cualquier sustancia tóxica que puede llegar a entrar, si entrara tan fácil al cerebro, podría dañar a las neuronas y bueno, podría ser calamitoso. Entonces tiene que haber algo que se llama, en este caso, barrera hematoencefálica, que justamente como el nombre lo dice, es una barrera que hay en el sistema nervioso que impide que cualquier sustancia pueda pasar al sistema nervioso a través de la sangre y lo pueda dañar. ¿Hasta acá estamos? Sí, perfecto. ¿Me puede decir de vuelta la definición que dio recién, profe? Pues se cortó todo. No por tengo lo menos una a mí se me está definición, yo cortando. estoy intentando explicarlo, no tengo una definición como tal. Lo que dije es que al cerebro o al sistema nervioso en general tiene que llegarle sangre justamente para que lo pueda nutrir y también sangre que elimine las sustancias de desecho que, por ejemplo, generan las neuronas. Pero imagínate que cualquier cosa no puede entrar al cerebro. Todo lo que viaja en sangre no puede pasar al cerebro o al sistema nervioso, porque imagínate que justo hay una toxina en la sangre y llega al sistema nervioso y lo daña. Entonces, tiene que haber algo que limita qué sustancias entran y qué sustancias no entran al cerebro. Eso es lo que se llama barrera hematoencefálica. ¿Se entendió ahí? Gracias. Sí. Bueno. Entonces, antes de explicarle cómo está compuesta la barrera, les voy a decir que en el cerebro, por ejemplo, hay un montón en el sistema nervioso hay un montón de tipos de células. Unas, por ejemplo, son las neuronas, que creo que todos en la vida debemos haber escuchado hablar de las neuronas. Y hay, por ejemplo, otros tipos de células que se llaman astrocitos. Los astrocitos son, mejor dicho, hay células de la glía, que también es otro tipo de célula. Dentro de las células de la glía, por ejemplo, tenemos los astrocitos, que son células que se dedican al sostén y a la nutrición de las neuronas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Sostén y a qué, profe? ¿Cómo? ¿Al sostén y a qué? Y a la nutrición de las neuronas. Gracias. Entonces, vamos a ver cómo está compuesta la barrera esa que impedía que cualquier sustancia pudiera pasar. Entonces, tenemos la sangre que va por los vasos sanguíneos, la luz del tubo del vaso sanguíneo. Vieron que les dije que el espacio hueco que hay se llama luz. Bueno, tenemos la luz del vaso sanguíneo y acá tenemos lo que es la barrera en sí. ¿Por qué está formada? Tenemos el vaso sanguíneo, que es por donde pasa la sangre, y tenemos la capa de células que están rodeando el vaso sanguíneo. En general hay un espacio entre una célula y la otra. Acá, como dijimos, no tiene que pasar nada o casi nada. Entonces, ¿qué hay? Hay unas proteínas que se ubican en los límites entre una célula y otra que forman lo que se llaman uniones oclusivas que evitan justamente el pasaje de sustancias.
Y después otra cosa que está formando la barrera son los pies de los astrocitos. Ven, acá tenemos los astrocitos y ven que forman como unos piecitos. Bueno, son estos que se ve acá. Y entonces eso es lo que forma la barrera hematoencefálica. Está formada por las células del vaso sanguíneo, las uniones oclusivas que evitan que pasen sustancias entre las células y los pies de los astrocitos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces todo esto forma una barrera que evita el pasaje de sustancias y que cualquier sustancia que pasa por la sangre, pasa por el cerebro, básicamente lo pueda dañar. Ahora bien, hay sustancias que pasan la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque, como dije, el cerebro tiene que nutrirse y además hay fármacos que justamente actúan a nivel del sistema nervioso. Si no atravesaran la barrera hematoencefálica, básicamente no te actuarían jamás en la vida esos fármacos. Entonces son fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una sustancia para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica? Fíjense cómo es esto. Tenemos la sangre, estas son células y estas también son células. ¿Lo ven? Tenemos las células de acá, del vaso sanguíneo, y las células de los astrocitos. ¿Eso lo ven? Sí, está perfecto. Sí. Bueno, Sí, profe. ¿por qué estaban rodeadas las células? Siempre es la misma pregunta, pero para que les vaya quedando. ¿Por qué estaban rodeadas Por las la células? membrana plasmática. Por la membrana Por la plasmática. membrana Y estaba plasmática. formada por... Y lipo. Fosfolípidos. Sí, por Fosfolípidos. fosfolípidos. Entonces, ¿cómo tiene que ser una sustancia para que pueda atravesar toda una capa de membrana plasmática? O sea, esta capa de membrana, Liposoluble. esta capa... Liposoluble, Hidrosoluble. perfecto. Entonces, para que una sustancia pueda atravesar la barrera hematoencefálica, tiene que ser bien liposoluble. ¿Eso quedó claro? Si no es liposoluble, si es hidrosoluble, no te la atraviesa. De hecho, hay toda una rama de la química que se llama química medicinal, que son todos los cambios que se producen a distintas moléculas para que tengan un efecto u otro. Justamente si vos querés que el fármaco te llegue al sistema nervioso, lo tenés que hacer bien liposoluble. O lipofílico. O hidrofóbico. Cualquiera de las tres palabras es lo mismo. ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. Sí, Profe. profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, genial. Vamos con la barrera hematoplacentaria. Acá tenemos la mujer que está embarazada. Tenemos el útero con la placenta y el bebé adentro del útero. Algo que quiero que quede claro es que la sangre del bebé y la sangre de la madre no se mezclan nunca. Porque imagínense lo que podría llegar a pasar si la madre tuviera, no sé, sangre A y el bebé naciera con sangre B. Entonces, en ese caso se mezclarían las sangres y podría haber una incompatibilidad de sangre terrible y se podrían llegar a morir. Entonces, la sangre del bebé y de la madre no se mezclan bajo ninguna circunstancia. Entonces, tiene que haber una barrera que evite el intercambio de sangre entre la madre y el feto. Yo digo el bebé, pero en realidad el bebé después de que nació. Pero tiene que haber una barrera que evite el intercambio de sangre entre la madre y el feto. ¿Hasta acá vamos? Perfecto. Perfecto. Bueno, pero bien, hay un problema. El bebé no sale de la panza para comerse una milanesa. Básicamente, la nutrición del bebé depende de la madre. Todos los nutrientes del bebé le llegan por sangre al bebé. Si bien las sangres no se mezclan, esa barrera tiene que ser lo suficientemente permeable para permitir el intercambio de sustancias, de nutrientes y de que el bebé le mande los desechos a la madre para que la madre lo pueda eliminar. ¿Esto se entiende?
Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. entonces el punto es, todo lo Toda que... la piel. Te arde el ojo, Para ¿no? sostenerme, sí, me ardía porque se me secaba el ojo. Claro. El punto es, todo lo que la madre consume como fármaco puede llegar al bebé a través de la sangre, porque como dije, tiene una barrera que evita el intercambio de sangre, pero la barrera es lo suficientemente laxa para permitir el intercambio de sustancias. Ese intercambio de sustancias no solo es de gases y nutrientes, sino también son fármacos. Entonces, tiene que hacerse, cada vez que un fármaco sale a la venta, primero que no le puedes dar a una embarazada cualquier medicamento que se te ocurre, porque podés afectar al crecimiento del feto, sino que también antes de que salga un medicamento a la venta tienen que hacerse un montón de estudios para ver si efectivamente le puede llegar a producir algún problema en el crecimiento del bebé, en el desarrollo del bebé. ¿Esto se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí. Sí, perfecto. Bueno, Sí. acá les quería hablar de esto, que es la talidomida, que ocurrió una desgracia en la década del 60, que hubo un medicamento que se llamaba talidomida, que era un ansiolítico que se le daba a las mujeres embarazadas. El problema es que no se sabía que al dar este medicamento en realidad estabas dando dos moléculas muy parecidas y solamente una de ellas tenía el efecto ansiolítico. La otra generaba otro efecto, que era impedir la formación de vasos sanguíneos. Imagínense en un feto que el crecimiento depende justamente de la formación de vasos sanguíneos. Imagínense el problema que hubo en el crecimiento, en el desarrollo de los fetos que estaba con esa mujer. Sobre todo hubo problemas en el crecimiento de las extremidades. Ven que este chiquito, por ejemplo, tiene los bracitos muy chiquititos porque no le llegaron a crecer porque no se le formaron los vasos sanguíneos. Así que nada, esto se los cuento como una anécdota de una desgracia que pasó y que bueno, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de fármacos se le dan a las embarazadas.